Entonces, eh, hablando un poco sobre el problema de los ciclos planetarios, eh, habíamos visto que cuando Neptuno y Plutón están en armonía, hay un avance importante de las sociedades, eh, parecen haber unos menores conflictos sociales, las guerras son manifiestas y patentes durante toda la historia, pero en un ciclo armónico de Neptuno y Plutón, a pesar de este tipo de problemas que se puedan llegar a presentar, hay un florecimiento de los estados de bienestar. Eh, Sin embargo, cuando los aspectos son inarmónicos y hay guerras de por medio, los estados de bienestar por lo general están anulados o son incipientes o son débiles o no tienen la fortaleza necesaria para poder surgir plenamente, que es por ejemplo lo que ocurrió en la crisis del siglo XIV, que encontramos un escenario en el cual Neptuno y Plutón están formando cuadratura casi durante la primera mitad de este siglo. Y otras como la que ocurrió durante la independencia de América Latina, que coincide además con las guerras napoleónicas y otros conflictos mucho más complejos que se dieron en Europa durante este momento del tiempo. Son épocas muy complejas donde hay una agitación social muy fuerte, donde los conflictos son permanentes. Y en este momento del tiempo estamos viviendo un sextil que está en la parte final de su ciclo y se ha visto un cierto desarrollo de los estados de bienestar, eh, pero con su desigualdad y con sus conflictos y guerras detrás. En estos tiempos la sociedad se ha mantenido relativamente calmada y más durante este tema de la globalización. Han habido ciertas guerras, pero no han habido unas agitaciones sociales de una naturaleza violenta como lo había pasado en el final de los conflictos napoleónicos y durante el escenario que antecedió la Segunda Guerra Mundial, que fue la Gran Depresión de, de la década de los 30, que era un tiempo donde había una ausencia de los aspectos entre Neptuno y Plutón y la cuadratura de Urano y Plutón de características económicas manifestó sus hechos. Eh, Esto ya nos está diciendo que es posible encajar los ciclos humanos, integrarlos totalmente en una serie de tiempo, partiendo desde el ciclo más fuerte que es el de Neptuno y Plutón y sus armonías que van a permitir el florecimiento de estados de bienestar y un mejor sistema económico versus las ausencias de los aspectos de Neptuno y Plutón que, sumados a características negativas con Saturno y Neptuno, que es la revolución social del proletariado, Saturno y Plutón, que corresponden a las guerras y a los conflictos bélicos internacionales, y lo que pueda llegar a manifestar Sedna tanto con Urano como con Neptuno como con Plutón, especialmente estos dos últimos, pueden suscitar pandemias, enfermedades o otras situaciones mucho más violentas en cuanto a la naturaleza de la sociedad. Puede llegar a implicar mayor agitación social o política, y mayores conflictos o mayores desastres naturales. ¿Qué fue lo que ocurrió con la crisis del siglo XIV? Entonces, esto de Setna históricamente habíamos visto que con Saturno y Neptuno presenta su correlación con las enfermedades,
Pero el ciclo de Sedna yo creo que es mucho más especial que simplemente una enfermedad. Es un ciclo que parece involucrar unas cosas un poco más interesantes, que puede llegar a manifestar cosas muy trascendentales de acuerdo a los aspectos que se den. Y el tema me entró por curiosidad, por lo siguiente, por algunas cosas curiosas que fueron ocurriendo durante el desarrollo de estas investigaciones durante el 2014, que fue un año muy difícil para mí. Entonces, en estas situaciones curiosas, encuentro, por ejemplo, esto, y es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de el cambio de calendario durante el primer año de Cristo. Entonces, pues miren esta situación tan curiosa que se presenta en el primer año de este momento. O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, por acá, vamos a encontrar, y esto es lo que me parece bastante interesante del asunto, vamos a encontrar en particular acá que Plutón y Urano están exactamente en los ejes cardinales de la Tierra. Es decir, Plutón se encuentra en un equinoccio, Urano se encuentra en otro equinoccio y Sedna se encuentra en un solsticio y Saturno se encuentra en otro solsticio. Entonces, esto es curioso porque esta alineación nunca se da en la historia sino de esta forma. O sea, para que este aspecto ocurra con esta naturaleza tan partil en unos ejes que le corresponden a los equinoccios y los solsticios de la Tierra, que son los ángulos cardinales de los signos cardinales de este mundo, pues esto tiene que manifestar algo muy especial. Se dice que Jesucristo nació en torno a esta fecha. Para un ateo una persona incrédula o etcétera, pues verá esto y dirá, pues sí es sugestivo, pero puede ser una coincidencia. Sin embargo, dirá, ok, esto puede ser un cambio de era, por ejemplo, pero parece ser que es muy especial, ¿no? Mientras que para un creyente mira esta cosa y dice, uy, o sea, usted como que descubrió que efectivamente Jesucristo llegó a este mundo. O sea, yo que soy creyente, yo veo esto y no tendría duda alguna de eso, sobre todo en este punto medio que se forma entre Saturno, el Sol y Sedna. Entonces Sedna parece ser que es una cosa trascendental, que puede jugar vía pandemias o vía crisis política o vía crisis económica o bienestar o etcétera, dependiendo de qué factores son los que estén involucrados en la cuestión. Por ejemplo, noten en el 25 de diciembre del primer año de la era y nótese esto. ¿O será que eso involucrará un cambio de un calendario? Entonces Sedna yo creo que es mucho más especial y que sí puede llegar a responder a un ciclo histórico importante en aspectos inarmónicos o armónicos con Plutón, con Neptuno y en particular con Urano si ya el asunto involucra características del mercado o características económicas o turbulencias económicas que puedan hacer manifiesta la cuestión. Entonces ya si incluimos a Neptuno en la relación y nos remontamos al siglo XIV, incluimos a Neptuno y quitamos al Sol, incluso podemos dejar a Júpiter para los asuntos climáticos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que ocurrió durante 1314, que es uno de los momentos más complejos
que se vivieron históricamente a nivel climático. Esto es una cuestión que es bien particular, pero parece ser que alimentaría algún castigo divino que debía sufrir la sociedad feudal en ese momento del tiempo. Entonces, como nosotros habíamos recordado, y esto ya es por enseñanzas de Javier Reynoso y que quedaron claras en lineamientos epistemológicos de la astrología 5, habíamos encontrado esta conjunción en 1306. Una conjunción que presenta unas características bastante interesantes, que como vemos en la relación entra a jugar este problema, nótese Saturno, Urano y Neptuno con Júpiter, que es un fenómeno de la niña, pero a este fenómeno de la niña nótese el ingrediente que tiene, y es que le forma cuadratura Z, todo este stellium. O sea, es como si esto estuviera tratando de decir que esta alineación tan bestial y tan potente en el clima sería algo así como un castigo divino o algo demasiado poderoso que afectaría la vida de millones de personas, que como lo vimos en el video anterior no se manifestaba desde el siglo VII, desde el siglo VIII después de Cristo. O sea, son casi 400 años donde la sociedad tendría que sufrir algún tipo de cataclismo poblacional y en particular pandémico. Es decir, si nosotros pensamos que Saturno y Neptuno, que son estos dos, le forman cuadratura a Sedna, y eso involucra pandemias y enfermedades, con Urano podríamos estar pensando en cataclismos económicos, hambrunas o cuestiones similares. Y con Plutón estaríamos viendo alguna crisis muy intensa del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya si quitamos a Júpiter, que es demasiado rápido en la cuestión, y dejamos, incluso si quitamos a Urano, ya por ser una manifestación netamente económica, pues lo que vamos a encontrar durante todo el siglo XIV es que nótese desde la Gran Famine, Neptuno cuadratura Plutón, en particular nótese, y Neptuno sextil Sedna. 1318. Esto puede involucrar no solamente enfermedades sino hambrunas. Entonces nótese, durante el ciclo largo que es el de Neptuno y Plutón en cuadratura, es donde la sociedad feudal viviría los males de la miseria, en particular en este tiempo. Hasta que, nótese ya después, cuando Saturno, Neptuno y Sedna entran en el juego de las pandemias, nótese en esta armonía con Plutón, sería la transformación más violenta de los rendimientos marginales de la Tierra y del capital per cápita, debido a la muerte sistemática de grandes poblaciones por las pandemias y las enfermedades después de este ciclo tan fuerte que genera la caída definitiva de los estados de bienestar, que es Neptuno cuadratura Plutón. Entonces parece ser que sí es posible encajar ciclos humanos donde la sociedad puede llegar a sufrir grandes transformaciones, sintetizándolo en lo que hagan Saturno Neptuno, Saturno Plutón, Sedna Neptuno y Sedna Plutón, que puede llegar a ser desastroso, como en este escenario de acá. Esto es 1350, acá es cuando muere el rey de España. En esto, Saturno conjunción Plutón a 60 grados de la dupla Neptuno-Sedna, que viene de una situación partil. Entonces el ciclo parece tener esa relación tan particular. Y esta es la otra. Por ejemplo, nótese 1517,
entre 1513 y 1518, note en particular 1517, aquí hay punto medio Plutón-Saturno a 60 grados de Neptuno partila Sedna. Y este es el gran colapso demográfico indígena, y este sí fue uno de los que acabó con más de 100 millones de personas de este planeta. O sea, aquí pasó algo delicado. Entonces, al punto que voy es que Saturno, incluso en las armonías, aspectos armónicos, puede llegar a generar una transformación muy violenta de las sociedades. Obviamente es peor en una cuadratura, que es un aspecto inarmónico, pero en los aspectos armónicos también podrían pasar transformaciones muy grandes de las sociedades. Y la historia parece ser sabia en sus designios. Por ejemplo, nótese en esta crisis de acá, esta, en 1640, nótese Neptuno posición Plutón, ambos en cuadratura la conjunción Saturno-Sedna 1640, esta década donde la sociedad europea sufrió grandes males y un retroceso económico y poblacional importante debido a la manifestación de grandes plagas y enfermedades. Aquí se puede ver que el siglo XVII, que fue un signo particularmente difícil para la sociedad, o incluso que este es como el más delicado de todos, y es el que viene desde 1810, nótese Saturno conjunción Neptuno, cuadratura Plutón y Sedna, estamos en 1810, y esto recordemos que es todo el cataclismo que ocurrió en Europa por las guerras napoleónicas, sumado al testimonio de la guerra de independencia. Es decir, hay una agitación social muy intensa durante estos años, ¿sí? No son tiempos de paz propiamente, especialmente por la caída inevitable de los estados de bienestar, nótese Neptuno cuadratura Plutón. O sea, aquí hay caídas muy fuertes de imperios o reinos que llevan una batuta jerárquica establecida, precisamente porque Saturno y Plutón hacen colapsar violentamente la estructura, y con Neptuno puede ser una combinación de factores como agitación política y social, y con Sedna puede llegar a ser una cosa de grandes dimensiones, que es esto básicamente. Entonces, el asunto que nos corresponde analizar en este momento es, por ejemplo, acá, y es lo que involucra el asunto de la crisis económica, nótese en 1931. Aquí vemos, por ejemplo, un Plutón cuadratura Sedna cuadratura Saturno. Entonces aquí hay una caída importante de las sociedades debido a este tipo de cosas. Entonces, esta es la pregunta crucial del asunto, es la siguiente. Nosotros encontramos que, de acuerdo a las reflexiones de Miquel Fortuny y de Javier Reynoso, esta conjunción Saturno-Plutón en el 2020 indicaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. En trígono a Sedna, pues esto ya estaría diciendo que es una cosa de unas dimensiones gigantescas. Aquí se ve, ¿sí? Sin embargo, la pregunta que es la más grave es esta: ¿será que esta alineación tan armónica, aparentemente armónica, entre Saturno, Neptuno, Sedna y Plutón, sí será realmente un bienestar social? Cuando hemos visto que Saturno, Neptuno en armonía Sedna lo que genera son plagas, pandemias y enfermedades. ¿Será que Plutón en esta relación en el inicio de Acuario, será que sí será capaz de responder a algo bueno para la sociedad? Yo diría que eso es como el uso sistemático de bombas termonucleares o algo parecido, o el uso de bombas biológicas o algo así.
Esa es como la opinión que yo tengo de esto, de que esto no se ve tan de bienestar, o de pronto hay una revolución social muy grande. Sin embargo, si aquí no pasa nada o este tiempo es favorable, como efectivamente lo dice Javier Reynoso, donde definitivamente la sociedad no tiene escapatoria de una crisis, es esta triple conjunción Saturno-Neptuno, Sedna, cuadratura, Plutón. Esta es la más desastrosa de todas, es la peor, y lo es porque Sedna está en su perihelio y nótese que estamos en ciclo de inarmonía de Neptuno y Plutón, que suele ser bastante largo. Nótese lo largo de este ciclo. Entonces, esto, como lo había mencionado, puede ser una caída total de los estados de bienestar. Y con Sedna involucrado ahí, pues puede ser de unas dimensiones, reitero, apocalípticas. Entonces, esto lo podemos calcular con Zodiac. Si Zodiac se bloquea por la tanta fuerza que está utilizando el computador en este momento, me disculparán, pero más o menos a esto es a lo que voy con el programa de Javier Reynoso. Yo creo que aquí ya se nos... ok, puedo responder. Entonces, los ciclos humanos, que son en síntesis estos, en astrología mundial, son Saturno-Neptuno, que es precisamente la agitación del proletariado, Saturno-Plutón, que es la agitación del poder concentrado en pocas manos, Neptuno-Plutón, que van a ser los ciclos generales de los estados de bienestar, Neptuno-Sedna, que es lo que corresponde a grandes pandemias, y Plutón-Sedna a alguna crisis intensa en las estructuras del poder, incluso del clima de la Tierra. Entonces, si nosotros miramos lo que estaba explicando desde el inicio del siglo XIX, ¿qué es esto? Pues pongámosle desde enero de 1800, por ejemplo, y lo dejamos hasta acá, hasta el 2082 el ciclo. Le vamos a calcular, ojalá responda el programa. Entonces, a lo que van estas investigaciones, si le damos un poquito más de potencia para que se vea más claro, es que de todo este tiempo de la historia en el que han ocurrido estas crisis, podemos ver que cuando el ciclo es profundamente inarmónico es cuando se dan unas agitaciones sociales muy violentas en el mundo. Nótese, por ejemplo, acá lo que venía diciendo, que esto es lo de Napoleón, independencia de América, etcétera. Nótese el ciclo. Acá hay uno que no es muy intenso, pero parece ser la crisis del proletariado. Aquí hay unas que casi son imperceptibles. Aquí hay otra notablemente intensa, que está en la Gran Depresión del 29, nótese. Aquí parece haber una consolidación de los estados de bienestar durante algún periodo de tiempo. Luego tenemos esta que es la guerra del terrorismo, la crisis económica. Luego viene esta que es la clave. Y esta es el ciclo armónico más intenso de la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿será que en este ciclo va a comenzar la tercera guerra mundial, estando involucrado Sedna en el problema? ¿O será que realmente sí será un bienestar? Porque nótese lo que pasa entre el 2050 y el 2080, estos 30 años en particular, del 2060 al 2070, esto tiene que ser una agitación social mucho peor que la que se vivió en los tiempos de Napoleón.
el ciclo es mucho más intenso. O sea, es algo que no tiene punto de comparación ni siquiera con esta crisis económica de acá. O sea, esto es una crisis económica en todas sus dimensiones. O sea, ¿realmente si habrá sociedad humana que sea capaz de soportar esto? Es la gran pregunta crucial de este problema. Aquí esto es calculado con Zodiac. Entonces, si le metemos las fechas así, las más potentes, vamos a encontrar que esto del 2060 es mucho más intenso que esto. Nótese. Es muchísimo más intenso. Nótese que son los ciclos más intensos de agitación política y social que ha vivido la humanidad durante estos últimos años. Entonces, si miramos, por ejemplo, este ciclo en profundidad, que es el ciclo que nos interesa en este momento, que es el ciclo inarmónico que se le viene a la humanidad, en caso tal de que no comience la Tercera Guerra Mundial, por lo que menciona Michel Fortuny, nótese lo que está diciendo Zodiac. Nótese. O sea, realmente el problema viene a manifestarse con toda su furia acá. Realmente en este tiempo. O sea, esto es muy intenso. Esto es de una violencia importantísima. ¿Verdad? Incluso hay que bajarle. Nótese la intensidad de esto. O sea, esto es combinando. O sea, Zodiac, esto es lo interesante de Zodiac, y es que cuando uno va sumando planetas en las integrales, las áreas se van volviendo mucho más pequeñas, pues mucho más riguroso el cálculo. Entonces nótese, si prácticamente no tengo que hacer aumento en involucrando varios planetas en la relación, pues imagínense la gravedad de lo que puede llegar a suceder históricamente. O sea, la agitación social y política, esto tiene que ser una cosa fuera de serie. Y lo vemos, en particular, nótese, las tres fechas más violentas, que son 29 de septiembre del 2060, 6 de julio del 2061 y 13 de mayo del 2062. O sea, entre el 2060 y el 2062, aquí tiene que, de nuevo reitero, si Michel Fortuny se equivoca, aquí sí, ni Michel Fortuny ni yo nos vamos a equivocar. O sea, lo de acá es una cosa fuera de este mundo. Es algo realmente catastrófico. Es muy intenso, es muy violento lo que está expresando este ciclo. Y uno quisiera que no pasara, pero es que la historia, como lo vimos en la serie anterior, prácticamente o sea, si la astrología es una ciencia, este ciclo de estos 10 años, del 2060 al 2070, tiene que ser lo peor que viva la humanidad en toda su historia. O sea, tiene que ser una cosa realmente apocalíptica. O sea, tiene que ser el verdadero apocalipsis esta cosa. O sea, es que es el ciclo más intenso de todos los que he visto durante la historia, y esto es para que lo miren los usuarios del foro de Zodiac que tienen este programa, que analicen el ciclo durante la historia y van a ver que el más violento es que este es el que es la tapa. O sea, esta es la tapa. En caso tal de que no comience la Tercera Guerra Mundial, lo vuelvo a reiterar, en el 2020, que es lo que menciona Michel Fortuny. Entonces, ya con esto ya le doy un resumen definitivo a este tema. Y nos queda la demostración, por ejemplo, podemos ver los estados de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, el florecimiento de los estados de bienestar a pesar de la corrupción, etcétera, de 1946, aquí cuando comienza. Aquí podemos ver, por ejemplo, si le metemos unos 10,
lo calculamos, vamos a ver que esto prácticamente que ni siquiera, o sea, es muy lindo y todo, ese armónico y todo, pero nótese que esto no tiene la comparación de lo malo que podría llegar a pasar en el 2060. O sea, esto es realmente, eh, o sea, prácticamente que no se aprovechó, nótese. O sea, los estados de bienestar prácticamente son este tema. O sea, realmente es, si lo miráramos con unas fechas un poquito más rigurosas, quitémosle un poco más de ciclo, ¿verdad? Aquí murió el programa. Pero para que entendamos esto, eh, hay hay ciertos elementos del ciclo que pueden llegar a ser favorables, pero lo que la historia ha dicho es que los favorables no suelen ser tan intensos como los desfavorables, precisamente porque en los desfavorables se combinan situaciones que se han venido acumulando debido a la falta de aprovechamiento social de los beneficios de los estados de bienestar, es decir, que se acabe la corrupción y, por ejemplo, que la corrupción llegue a su fin, eh, que, que las sociedades se vuelvan más igualitarias, que haya un mayor respeto de las sociedades, etcétera. Entonces esto es para que lo tengamos presente. Si la humanidad hubiera aprovechado los ciclos armónicos de los estados de bienestar, que es lo que se hizo durante el siglo de las luces, por ejemplo, hubo un gran desarrollo filosófico, etcétera, donde ya las sociedades buscaban y peleaban más por derechos sociales, eh, etcétera, pues las cosas hubieran sido mucho mejores. Entonces, acumulando todos estos resentimientos, todas estas cosas, destruyendo la naturaleza, etcétera, pues en un momento inarmónico como el del 2060, las cosas pueden llegar a ser catastróficas.